Estaba hablando con alguien anoche que me decía, en medio de una conversación muy tironeada que tuvimos, me decía, el poder de Dios no existe, eso es sugestión, lo que llaman poder de Dios es sugestión. Pero bueno, cada uno puede creer o no creer las cosas, pero el poder de Dios existe, el poder de Dios transforma las vidas. El miércoles, no sé en qué situación, en un momento cuando estaba mencionando sobre el pasaje de Jueces de los Rubenitas, si usted estuvo el miércoles, lo escuchó, en un momento ahí hice un pequeño raconto muy rápido sobre el significado de, por lo que había pasado en la historia con la tribu de Rubén, el significado, que él era el llamado para ser el primero, llamado para ser el primogénito, pero por decisiones de su vida le quitaron ese lugar, quedó fuera de su lugar, perdió su lugar, y le fue entregada la primogenitura, o sea, la autoridad sobre toda la tribu, sobre todo el clan, le fue entregado a otro de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos varones, más no sé cuántas hijas mujeres, los cuales forman lo que se conoce como las tribus, que son los clanes que van heredando la nacionalidad de Jacob, de donde después nace Israel. Sabe que actualmente no, en esta época no, pero hubo una época en que, si usted tomaba un mapa de Israel, estaba dividido en regiones, en provincias, y esas provincias, que no se llaman así, tenían el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, porque eran el nombre de esas tribus, de esos sectores. Después, eso fue mucho antes de guerras y demás, y ahora la cosa es distinta. Pero decía el miércoles, le fue entregada la autoridad de todo el clan de Israel a Judá. Y Judá significa alabanza, y de la misma tribu de Judá es donde nace Jesús, donde llega a nosotros Jesucristo. Habrá escuchado tal vez alguna frase que lo menciona, uno de los tantos nombres que se le da al Señor en forma simbólica, y dice que Él es el león de la tribu de Judá. Se dice el león de la tribu de Judá precisamente, porque es descendiente de la tribu de Judá a través de ambos, de su madre biológica y de su padre legal, que era José. De los dos desciende de la tribu de Judá. Por eso lo importante es la alabanza, es la que toma la autoridad y la dirección sobre el clan espiritual, y la alabanza es guerra y la alabanza es poder. Hay poder de Dios activo en la alabanza. Qué importante es entender ese concepto, qué importante es que el ministerio de alabanza entienda ese concepto, que el ministerio de alabanza entienda a qué se está enfrentando y qué está haciendo y qué es lo que se está moviendo en medio, y que el Señor les ha dado un arma, que es un arma que trae libertad. No en vano y no por casualidad y tampoco porque quede bien, no porque sea rítmico y porque encaje, es que casi siempre terminamos cantando libertad, porque precisamente es una declaración de victoria, de libertad, de guerra, después de un momento de adoración al Señor. La adoración a Dios genera libertad. La alabanza a Dios genera libertad. Un corazón rendido a Dios genera libertad. Ante cualquier temor, cualquier situación en su vida, usted tiene que acercarse a Dios. Y para el ministerio de alabanza le digo, tienen que entender la gran herramienta que nos ha sido dada y aprender a usarla de la manera correcta para avanzar, como dice la Biblia, de victoria en victoria. Nos ha sido dado un llamamiento de victoria, nos ha sido dado un llamamiento de conquista, nos ha sido dado un llamamiento de gobierno. Tenemos la capacidad y está en nuestras manos la condición de gobierno. Somos la iglesia de Jesucristo, quienes tienen espiritualmente el gobierno sobre todo lo creado, sobre todo lo espiritual y lo material también. Esta mañana tuve una reunión organizada por el municipio de Florencio Varela, convocó a pastores de Varela. Es la primera vez que el municipio hace una convocatoria de ese tipo.
Sí, muchas veces hubo tipos de otras reuniones en las que se lo invita al intendente. Esto es distinto. Esta vez él hizo la convocatoria. Y más allá de lo que usted pueda pensar, y que también es cierto que todo es política, le digo una cosa, la política está en todo. O sea, está haciendo política, uno también hace política, solo que a veces hacemos política no partidaria. Entonces, no está tan bueno criticar a la política cuando uno hace lo que tiene que hacer. Y digo, voy a esto, había más de 100 pastores reunidos para recibir un agasajo del municipio por la tarea que la iglesia hace en la ciudad. Y en palabras de uno de los funcionarios en un momento, antes de las palabras del intendente, un funcionario dijo, y es algo que yo se lo escuché decir muchas veces, ustedes son los que nos traen a nosotros la realidad de lo que la gente vive y la gente le pasa, y ustedes son los que pueden llegar a los lugares donde nosotros no podemos llegar. Eso dice el poder político de la ciudad. Como tantas otras veces pasa en otros ámbitos, pero en esto se ve bien claro, como tantas otras veces pasa, los paganos tienen más fe que nosotros. Y el que no cree en Dios tiene más fe en la iglesia que la propia iglesia. Y el que no cree en Dios tiene más fe en que es la iglesia la que tiene que tomar un lugar. Es rosa lo ridículo, yo lo sé. Entiendo, sí, pero cuando usted no sabe, le voy a dar un ejercicio semipsicológico. Si usted tiene algún conflicto de identidad, una inseguridad en su vida, si no sabe quién es y para qué está, eso no le podría pasar porque durante años hablamos sobre quiénes somos. Pero si le pasa en algún momento, en alguna situación, delante de alguien, en el trabajo, en la escuela, en la familia, delante de un grupo de amigos, en un trabajo nuevo, en una escuela nueva, le pasa eso de sentirse así, no encajo, no sé quién soy, me siento menospreciado, rechazado, me siento menos. Cuando no pueda encontrar una identidad, empiece a mirar cómo lo trata la gente. Y si bien yo digo, lo vivo y lo creo, nunca le tiene que importar lo que la gente piense de usted, sino lo que Dios piense, sí observe cómo la gente lo trata. ¿Por qué? Porque lo que los demás ven de usted es lo que usted es. Y porque está metido dentro de un mar de duda, no se da cuenta lo que es. A veces lo van a maltratar por eso. A veces lo van a exaltar por eso, por lo mismo. Pero en definitiva, lo que los demás ven en usted es lo que usted es. Entonces, si el poder político está diciendo que la iglesia es la que puede llegar a donde nosotros no llegamos y la iglesia es la que nos puede traer a nosotros las situaciones de la gente que conoce más que nosotros, el poder político, como les dije ese día que estuvo el presidente acá en la puerta, han declarado que esto es un lugar de gobierno, el lugar donde estamos plantados es un lugar de gobierno y están reconociendo una autoridad espiritual. Ellos ni saben eso, pero están reconociendo una autoridad espiritual. Nos ha sido dada, una condición y una capacidad de gobierno. El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos nosotros? Nos andamos peleando entre nosotros. Andamos discutiendo entre nosotros, andamos con ambiciones unos con otros. Andamos ahora a una semana de las elecciones, andamos todavía con divisiones entre nosotros por la política. Andamos haciendo o habitamos en grietas a causa de la política. Tomamos partido por uno o por otro, tomamos postura por uno y por otro, como si tenemos una mente tan chata y una visión tan corta que creemos que la máxima autoridad es el gobierno, el poder ejecutivo. Y la máxima autoridad se llama Jesucristo. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia tome autoridad. Es tiempo que la iglesia empiece a manifestar, tómese esta palabra, el reino de Dios
en la tierra. Tanto el miércoles como sábado pasado y otros comentarios en medio hablábamos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa estar en el reino de Dios? Mateo capítulo, ¿qué capítulo era? 13, versículo 31. Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante. Lo que está haciendo Jesús se encuentra con un grupo de gente, sus discípulos, los que estaban escuchando su mensaje, a los cuales Él les decía, les hablaba estas mismas cosas, y antes de eso, había habido un profeta y uno que preparaba el camino, Juan el Bautista, que decían y predicaban diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estaba predicando todo el tiempo sobre que el reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos está aquí. Entonces les hablaba de esto y los discípulos, yo creo que lo miraban a Jesús como usted me mira a mí, más o menos parecido. Entonces, ¿qué onda, güey? ¿Qué es el reino de los cielos? Entonces Jesús empezó a explicar a través de parábolas, de unos ejemplos, metáforas, ¿qué es el reino de los cielos? Como hablamos la semana pasada, la anterior también, sobre la semilla sembrada, sobre el campo sembrado con trigo o con cizaña. Dice en este momento, son solo 2 versículos, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre plantó en su campo, plantó, sembró, tomó y sembró en su campo. Hace una comparación directa, mire, hablamos de que el reino es semilla, hablamos de que el reino es campo, hablamos de que el reino es tierra, después hablamos que la semilla es la palabra, hablamos que la tierra es uno mismo, cuando el que recibe la semilla, la buena tierra o la mala tierra, hablamos que la semilla es la que debe ser sembrada en el campo que es mi mente, y a partir de ahí empieza a dar fruto, y ahí empieza a ver el resultado de la manifestación del reino en nuestra vida. Ahora dice específicamente, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Toma una semilla, seguramente conocerá, habrá escuchado muchas veces el comentario sobre el grano de mostaza, que es una semilla que tamaño onda porquería, o sea, nada. ¿Vio una semilla de mostaza alguna vez? ¿Sí? Nada. Es chiquitita, así. Es una porquería. Y a eso lo compara el reino de los cielos, a una semilla de mostaza, pequeña, insignificante, que si la tomás en las manos se te puede perder, se te puede escapar, que si no estás mirando con detenimiento, se sigue de largo y no sabes dónde está. Así es el reino de los cielos, algo pequeño que puede pasar desapercibido, que puede ser que no le prestes atención, pero que fundamentalmente requiere de una intervención. El reino de los cielos requiere de una intervención. El reino de los cielos requiere fundamentalmente de la iglesia. El reino de los cielos sin la iglesia, del mismo modo que una semilla sin el hombre, sin la tierra, existe, pero no sirve para nada. Se cuenta, esto es de la ciencia, capaz que escuchó eso porque es algo ya muy viejo, que encontraron allá por, si no me equivoco, por los 50 o 60, encontraron una semilla adentro de una de las pirámides de Egipto, o varias semillas en un recipiente, de esos recipientes de barro, imagínense, 2000, 3000 años antes, qué sé yo cuánto era. Y encontraron adentro de la pirámide ese recipiente con semillas. Las guardaron, las analizaron y obviamente, yo hubiera sido el primero, la plantaron a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó con la semilla? Germinó y creció una planta inexistente. O sea, una planta que ya se había extinguido, ya no existe sobre la tierra, apareció esa planta. ¿Qué nos muestra esto? 2 cosas muy importantes. Lo mismo que se aplica para el reino de los cielos. Primero, no importa el tiempo que esté dormida. Pasaron más de 3000 años de esa semilla y todavía tenía vida.
No importa el tiempo que esté dormida. Cuando la semilla se planta, cuando se activa el principio de vida que está sobre esa semilla, en cuanto se activa, empieza a dar fruto, empieza a dar vida. No importa el tiempo que la iglesia, que el reino, que tu llamamiento, que vos mismo, no importa el tiempo que estés dormido. No importa el tiempo que sientas que estuviste estancado, no importa el tiempo que vos veas que la cosa no da. En cuanto se aplican los principios apropiados, se activa el principio de la vida en el interior, porque Dios ahí lo puso, y empieza a dar fruto, empieza a crecer y empieza a tener vida. Lo segundo que me enseña esta de la pirámide, que podrá ser muy importante, podrás tener mucha vida, podrás tener muy valiosa, podrá ser muy valiosa, pero hasta que no es sembrada, está de adorno y no sirve para nada. El reino de los cielos es semejante a una semilla o a un grano, dice grano, ¿no? Al grano de mostaza, que un hombre, no importa quién, un hombre, porque el reino de Dios no depende de los hombres, aunque depende de la intervención del hombre. El reino de Dios, el reino de los cielos, no depende de la exaltación del hombre, no depende de la ambición humana. Yo a veces escucho prédicas del pelado, del gordo pelado, viejas, y cuando escucho alguna frase que me gusta, de ese que predica, digo, wow, entonces la escribo y la publico, ¿no? Yo soy así publiquero. Chusmeo con la frase que escucho que me gusta que dice ese. Y a veces lo más lindo que a veces digo, oh, wow, qué bueno, está, y ni me acordaba. Bueno, entonces, no me acuerdo cuál era el contexto de la prédica, del mensaje, pero la frase más o menos decía algo así, como que cuando usted deja de lado su visión personal y su ambición personal y pone en primer lugar la visión que Dios le da, entonces al poner en primer lugar la visión que Dios le da, se pone bajo el manto del Señor y bajo la autoridad de Dios, todo funciona, su propósito funciona y usted es bendecido y usted es prosperado. Más o menos, palabras más, palabras menos. Y San Facebook, yo ya estoy pensando que es más que San, es demonio de Facebook. Y mirá que mi Facebook es, así es, una joyita. Lo único que encontrás en mi Facebook son fotos de la pastora. Vio qué linda que es la pastora, ¿no? Y versículos. Y texto bíblico. No va a encontrar otra cosa. Textos bíblicos, frases sobre alguna palabra, algún comentario bíblico, foto de la pastora. Entonces me comenta la esposa de un pastor. Sería bueno que no sean solo palabras, sino que todos lo vivan así. No entendiste nada, hermano. Seguimos la misma. No entendiste nada. No entendiste nada. Tu visión es tan corta que solamente estás viendo, te estás limitando a lo terrenal, a lo humano, a lo material. Cuando justamente lo que estoy diciendo es deja tu visión personal, deja tu ambición personal y procura alcanzar la visión de Dios para que tu propia vida sea bendecida y para que te vaya bien. ¿Quiere que le vaya bien? Es un proceso complejo. Entregar nuestra vida al Señor, olvidarnos de gobernar nuestra vida y empezar a gobernar en la manera que Él nos manda a gobernar. Es un proceso complejo, pero trae tremenda bendición si usted se pone bajo el manto del Señor y se toma bajo la autoridad de Él y cumple la voluntad de Dios para su vida. El reino de Dios como semilla no depende de los hombres, aunque sí de la intervención de los hombres. No está basado sobre ambiciones personales, sino en que los hombres cumplan el propósito de Dios. Y el reino de Dios es como ese grano de mostaza que un hombre tomó y ¿qué hizo? Sembró. Se requiere de tu intervención, se requiere de tu acción, se requiere tu participación.
No podés alcanzar lo que Dios tiene para darte si te quedás sentado esperando que pase. No podés alcanzar la bendición de tu vida si estás esperando que pase la gaviota que te la traiga. No podés alcanzar la prosperidad si estás esperando que te vengan a golpear la puerta. No podés esperar, ni pretender esperar que tu vida sea bendecida y prosperada si solamente estás encerrado en tu casa diciendo, como la famosa oración de Jabes, que muchos la endiosan y yo la menosprecio. Ay, Señor, si me dieras bendición. Ay, Señor, si hicieras tal cosa conmigo. Ay, Señor, si te acordaras de mí. Y Dios respondió lo que Jabes pidió. Parte de esa oración de un principio espiritual ajeno a nuestra realidad. Está bien en el contexto en el cual está escrita, que es en el libro de Crónicas, antes del nacimiento de Jesucristo, pero no es el contexto que nos corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos el mismo origen espiritual que Jabes, no fuimos primero engendrados en dolor y segundo, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces no alcance aunque usted, ay Señor, si me dieras. Porque Dios dice, levántate, movete y salí. Mueve las cachas y camina. No sos un árbol para estar plantado. El reino de los cielos requiere de su intervención. Cuando entonces este hombre fulanito, que un hombre tomó y sembró en su campo, su mente, su vida, la intervención del hombre, del cristiano en el reino de los cielos, la intervención de la iglesia en el reino de los cielos depende de entregarle todo al Señor. Lo que usted se guarda, Dios no lo puede bendecir. Lo que usted deja escondido, no, ya le di demasiado. Lo que usted deja en un rinconcito, Dios no lo puede sanar, no lo puede santificar, no le puede dar prosperidad. Donde usted dejó una puerta abierta, donde usted dejó un clavito puesto, donde usted dejó una abertura, una pequeña grieta, como dice la Biblia, el que aportillare vallado, esto me pasa cuando yo ya estoy para atrás, El que aportillare vallado, el que abra un portillo en medio de un muro, el que abra una puerta en un vallado, eso quiere decir, lo comerá la serpiente. Donde usted deja una grieta, donde usted deja algo sin tocar, donde algo retiene para no darle al Señor, eso se le viene en contra. Cuando usted le da todo al Señor, y la sembró en su campo, rinda su corazón al Señor, rinda su mente al Señor, rinda su voluntad al Señor, rinda su propósito a Dios, entréguese por completo al Señor. Así que, amados, les ruego, por tantas misericordias que Dios tuvo por ustedes, que presenten su cuerpo, no el del otro, fulanito, para el otro, esta palabra para él, su cuerpo, es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su adoración real, su culto racional. Y habiendo hecho eso, si hace eso, si entrega todo, entonces dice, me voy a saltear una parte a propósito, va a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La parte que me saltea le cambie su pensamiento, pero no me sirve en este momento. Entonces, usted va a entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué no hace así? ¿Y por qué no me responde? ¿Y por qué no me habla? ¿Por qué pastor no me escribe? ¿Por qué pastor me escribe? Entendimiento que trae bendición y trae prosperidad. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y, versículo 32, y habla ahora de la semilla de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 a versículo 29 o 28. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 a 28 o 29, ahora veo dónde termina. Pues miren, hermano, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 27, sino que la necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. ¿qué tal? ¿Cómo le va?
débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y ahora viene la más linda, 28. Y ¿todo bien? ¿Cómo anda? Vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Después, volvé a 13:32, después la semilla más pequeña, más insignificante, más porquería, más basura. Mire. Total, ya estoy tan jugado que antes lo pensé, no lo quise decir, claro, ahora lo digo. ¿Usted vio la caca de cucaracha? Más chiquita que eso es la semilla de mostaza. Mira la cara de la pastora, mire. Yo también te amo, mamá. Más chiquita todavía es la semilla de mostaza. No importa lo poco, lo nada, lo que no es que te sientas. No importa lo poco que te creas que sos. No importa lo débil que vos te veas. No importa lo inútil que te sientas o te hayan hecho sentir. No importa cómo te señalen, cómo te juzguen, cómo te califiquen. No importa cómo te ninguneen. No importa. No importa cómo te descalifiquen. No importa cómo te digan que no servís para nada. No importa lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil. Eso eligió Dios para transformar, para avergonzar a los sabios y transformar. Estamos entrando en este tiempo de gobierno. Dios puso sobre vos un llamamiento y a través de tu vida va a transformar el lugar donde estamos. ¿Estamos en Mateo? ¿Termino ahí? Esa es la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo. Sería interesante para desarrollarlo esto. Vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hemos sido llamados para captar, cautivar, alcanzar y transformar. No podemos captar, no podemos alcanzar, no podemos transformar, no podemos cautivar si no nos convertimos en esa semilla que se convierte en un gran árbol, del cual todos vienen y pueden llegar a ser nido y habitar bajo nuestras ramas. Usted tiene una capacidad dada por Dios para transformar. ¿Pero qué estamos haciendo? Solamente miramos nuestra necesidad. ¿Se enteró el lío que hay en Chile? ¿Se enteró, no? Están re locos. Están repirados, pero se están matando. Están prendiendo fuego trenes, colectivos, subte, edificios. Están todos locos. ¿Sabe por qué? Porque aumentó 3,5% el boleto. ¿Escuchó? 3,5% aumentó el boleto. O sea, si valía 20, ahora vale 27. Eso es 3,5%. Por eso están haciendo todo eso. ¿Y usted de qué se queja? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dejemos de mirar las cosas que no son tan importantes como parecen. Dejemos de creer que estamos en el último rincón del mundo. Dejemos de pensar que nos está pasando por encima directamente ya una manada de elefantes. Deje de pensar que se termina el mundo. Deje de meterse en los conflictos humanos y tome su lugar y empiece a transformar. Crea en Jesucristo, que es el que tiene el poder para cambiar y transformar. Crea en la iglesia, que es la llamada por Dios para cambiar y transformar. Sea iglesia y manifieste el reino de Dios.